Título de la lección: Las deudas, una decisión diaria. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 13, versos 7 y 8. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, restitúyanle su honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. La palabra deuda proviene del latín debita, que significa lo que debemos a alguien. Es una obligación, un compromiso de pago entre dos entidades, ya sea una persona, grupo, empresa o Estado. Tener una deuda altera a nivel personal nuestro estado emocional, moral e incluso espiritual si no somos cuidadosos. Por eso es tan importante su estudio dentro de la organización y administración humanas. Generalmente, al adquirir una deuda, nos permite una inversión que transforma el sistema productivo, generando mejoras para la producción. Ese es el ideal. Por ejemplo, en el caso de un gobierno, éste puede endeudarse para construir infraestructuras tales como carreteras, que a su vez van a favorecer los intercambios sociales y económicos. Por eso, aunque se recomienda no endeudarnos, si se llegase a realizar, debe hacerse de una manera sabia, tomando la decisión de pagar lo antes posible. Además, debemos ser cuidadosos. Gastar dinero que no es nuestro es abrir la puerta en nuestro carácter a la codicia y el amor por las posesiones terrenales. Cuando estos rasgos nos dominan, la salvación y la gracia pierden importancia. Debemos ser disciplinados, hacer un presupuesto y hacer todo lo posible en sujetarnos para no endeudarnos. Nunca gastemos más de lo que tengamos en ese momento y, además, evitar toda falsa necesidad para comprar. En Segunda de Reyes capítulo 6 leemos que Eliseo y sus alumnos profetas estaban obteniendo madera junto al río Jordán, y mientras uno de ellos derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo: «¡Era prestada!». El verbo pedir prestado significa usar bajo un permiso algo que pertenece a otro. Este permiso conlleva un riesgo y una responsabilidad. El dinero prestado no es distinto del hacha prestada, excepto que puede haber consecuencias más graves si se lo utiliza mal. La única razón por la que pedimos dinero prestado es para gastarlo. El riesgo financiero que asumimos es presumir que tenemos la capacidad de devolverlo y que no habrá sorpresas económicas ni financieras en nuestro futuro. Sin embargo, el futuro es incierto. Hoy, la tentación de pedir prestado y gastar es la moda del consumismo, que afecta tanto a ricos y pobres. Cuando nos vemos tentados, debemos buscar la provisión de Dios, porque los préstamos pueden ser causa de nuestra ruina si no seguimos las instrucciones divinas, como leemos en Deuteronomio capítulo 28, versos 43 al 45. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él estará a la cabeza, y tú al último. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no quieres atender a la voz de tu Dios, para guardar sus mandamientos y estatutos que Él te mandó. Hay quienes tienen el mal hábito de pedir dinero prestado y nunca lo devuelven. Dios pide en el texto inicial que restituyamos dinero o el honor de quien perjudicamos. Además, debemos aprender a valorar y cuidar el dinero y lograr que las modas del mundo no nos dominen. Vivamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Comprar para aparentar riqueza solo nos engaña a nosotros mismos, porque los demás se darán cuenta, tarde o temprano, de nuestra verdadera situación económica. Si por una emergencia tenemos que pedir prestado, tengamos en mente la intención de devolver lo antes posible.
En Génesis capítulo 25 leemos: Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Era un hombre robusto, amante de la naturaleza, que seguía sus propias pasiones. Cuando olió el guisado de su hermano, deseó las lentejas inmediatamente, aunque es poco probable que se estuviese muriendo de hambre. Como sucede hoy, en especial con nuestros jóvenes, se dejó llevar por sus emociones y sentimientos, permitió que la presión del momento dominara su razonamiento y cambió su primogenitura por una gratificación instantánea. Cuando quiso recuperar su derecho a la primogenitura, y aunque lo procuró con lágrimas, no lo recibió. En contraste, en Mateo 4, versos 3 al 10, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Después de un ayuno de 40 días y al borde de la inanición, Jesús fue tentado 3 veces por Satanás. Pero Jesús vio que eran tentaciones e incluso en su condición debilitada nunca se dio a la gratificación. Al contrario, se negó a los placeres del pecado y la gratificación durante toda su vida, y al hacerlo mostró que también nosotros podríamos tener poder sobre el pecado. No intercambió ni perdió su derecho a la primogenitura y nos invita a todos a ser coherederos con él, al seguir el ejemplo que Jesús nos dio al ser tentado. Lo mejor que este mundo puede ofrecernos es experimentar el aquí y el ahora, porque no puede ofrecernos una experiencia en el futuro, en el más allá, en la eternidad. Vivir para nosotros mismos es lo opuesto a vivir para Dios y nos llevará a la ruina tarde o temprano. Segunda de Samuel 11, versículos 2 al 4, Génesis 3, verso 6, Filipenses 3, verso 19 y Primera de Juan 2, 6, además de Romanos 8, 8, nos enseñan que el deseo de gratificación instantánea es síntoma de una mente descontrolada. Es un enemigo de la paciencia que socava los objetivos a largo plazo, se burla de la responsabilidad y atenta contra ella. Ser pacientes para recibir una gratificación es un principio que se debe aprender. Es una habilidad de la vida que nos ayuda a manejar las situaciones y las presiones, especialmente las tentaciones que el mundo nos ofrece, como pedir préstamos en forma imprudente. No obstante, esta idea no es popular hoy, en un mundo que busca la gratificación instantánea, las soluciones rápidas y las artimañas para volverse ricos rápidamente. Una vez que hemos experimentado la gratificación instantánea, es probable que volvamos a repetirlo y luego otra vez hasta caer en la ruina. Como mayordomos que somos de los dones que Dios nos ha dado, no debemos caer en esta trampa. Ya estamos advertidos ahora. Leemos en Proverbios 21:20, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Este versículo contrasta la mayordomía de la responsabilidad económica con una vida entregada a lujos y despilfarrando el dinero. Los insensatos no hacen ningún plan para vivir con lo que tienen, gastan con avidez la riqueza que tienen a su disposición, incluso la riqueza ajena y prestada, y creen que la prudencia financiera o la vida sobria y sencilla es como si tuvieran una adversidad, como una dieta indeseada. Sin embargo, incluso cuando necesitamos pedir un préstamo, como por ejemplo para una casa, debemos hacerlo con suma consideración y reconociendo que necesitamos vivir dentro de nuestras posibilidades. Los ricos pueden vivir con sus propios medios según su riqueza. Su problema es que siempre están preocupados por su riqueza y cómo conservarla. Cuando la gente tiene muy poco y vive solo con lo justo, se preocupa por conservar la vida, no la riqueza. No obstante, la Biblia da consejos sobre cómo vivir dentro de nuestras posibilidades sin importar cuánto tengamos. Pablo recomienda lo que podríamos considerar la sencillez extrema. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo 6:8.
Pablo no considera que las posesiones terrenales sean muy importantes, porque para él basta con vivir en Cristo. Deberíamos de pensar en nuestros medios no como ingresos, sino como recursos que tenemos la responsabilidad de administrar. Un presupuesto es el método que debemos usar para llevar a cabo esta tarea. La planificación de un presupuesto es una habilidad adquirida que necesitamos estudiar cuidadosamente. Se necesita una práctica disciplinada y esfuerzo para tener éxito en un plan financiero equilibrado. Si nos comprometemos a triunfar en este plan de administración financiera, podemos evitar bochornosos errores financieros. Si tienes problemas con la administración del dinero, fija un presupuesto para ti. No tiene que ser complicado. Puede ser tan sencillo como sumar todos los gastos durante un mes, ponerlos en la balanza contra tus ingresos o ganancias y luego ve el resultado a favor de quien queda. Tus ingresos siempre deben ser mayores que tus gastos mensuales. Si son mayores tus gastos, entonces redúcelos y vive dentro de tus posibilidades. Y pase lo que pase, haz todo lo posible para evitar endeudarte. En Lucas 14, 27 al 30, vemos cómo Jesús ilustra el costo del discipulado, al dar el ejemplo de un constructor que está estimando el costo de construir una torre y lo que sucederá si no puede terminarla. Es cuestión de sentido común evitar las deudas por todos los medios. La Biblia también nos aconseja que evitemos salir de garantes, de fiadores de las deudas de otras personas. Las deudas afectarán nuestra paz en el futuro y nos obligan a someternos a sus demandas desde nuestra condición de debilidad, a veces financiera. Podemos leerlo en Proverbios capítulo 17, verso 18 y capítulo 22, verso 26. Cuando nos piden que salgamos de fiadores, son como un elixir suave que a los cristianos se les hace difícil rechazar y administrar. Las deudas no fortalecerán nuestra vida espiritual, al contrario, traerán preocupación. Hay que tener estrictamente en cuenta la economía, porque en caso contrario se contraerán deudas. Manténgase dentro de los límites, apártese de la deuda como si se apartara de una enfermedad muy contagiosa. El endeudamiento puede convertirse en sometimiento financiero que nos haga siervos del prestamista. Debido a que las deudas están tan entretejidas con la estructura de nuestro mundo económico actual, pensamos que así debe de ser, que son la norma y que todos debemos pasar por ahí. A fin de cuentas, hay naciones enteras que están endeudadas. ¡Qué terrible error! Porque las personas hacen lo mismo, nosotros también. Evitemos esto definitivamente. Haga un pacto solemne con Dios prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de alimentos muy básicos. Resulta muy fácil al preparar la mesa, preparar la comida y sacar de su cartera y gastar algunos centavos en cosas extras. Cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Son los centavos aquí, allá y más allá, gastados para esto, aquello y lo de allá, que pronto sumarán pesos y juntos serán una carga. Niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras está asediado por las deudas. No vacile, no se desanime ni se vuelva atrás. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito de otras personas, inclusive ahorre sus centavos y pague sus deudas, elimínelas tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea una mujer o un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Muchos matrimonios han naufragado por problemas financieros. Si está casado, salve su matrimonio. La deuda es un cimiento débil para los cristianos. Puede perjudicar nuestra experiencia espiritual e impactar en nuestra capacidad de financiar la obra de Dios. Nos priva de nuestra capacidad de dar a los demás con confianza y nos quita oportunidades para recibir las bendiciones divinas. Ahora, en este momento y por tu bien, toma decisiones que te ayuden a evitar deudas innecesarias.
No esperes, no lo dejes para después. Niégate a ti mismo a fin de estar libre de deudas. Proverbios capítulo 6 nos dice que las hormigas trabajan para almacenar provisiones para el invierno. Es sabio considerar sus caminos cuando ahorramos dinero en forma sistemática para un propósito específico. El sentido de ahorrar es tener disponibilidad de recursos para nuestros gastos cotidianos y las emergencias, en lugar de gastar o acumular el dinero que ganamos. El ahorro es una disciplina que desarrolla autoridad sobre el dinero. Nosotros tomamos el control, en lugar de dejar que el dinero nos lleve a donde nuestros caprichos se inclinen. Los mayordomos ahorran para las necesidades familiares e invierten en el cielo cuando administran los recursos de Dios. A medida que se satisfacen las necesidades y la riqueza aumenta, debemos acordarnos de Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, dice Deuteronomio capítulo 8, verso 18. El modelo de inversión más seguro para los mayordomos de Dios es invertir en el reino de los cielos. No hay recesión allí, no hay devaluaciones, no hay riesgos, ladrones, ni crisis de mercado. Es como tener un monedero o billetera que nunca se desgasta. Al aceptar a Cristo se abre la cuenta y la devolución del diezmo y el dar ofrendas son depósitos, es decir, por más que necesitemos ocuparnos de nuestras cosas mundanas y terrenales aquí, como pagar las cuentas, debemos mantener siempre en mente nuestro enfoque en las verdades eternas hacia donde nos dirigimos. A fin de cuentas, ¿qué es el dinero? Sino nuestra vida, sí, la vida que se nos va trabajando. Gastamos el tiempo para obtenerlo. Por eso cada vez que compras, estás pagando con tu vida en cambio. Por eso, ve si es digno lo que compras y cómo lo estás pagando. La parábola de los talentos de Mateo 25 indica que cada siervo recibió talentos conforme a su capacidad. Por lo menos uno tenemos tú y yo. Toda habilidad, destreza o don provienen de Dios, ya sea que hayamos nacido con Él, que hayamos sido influenciados y educados por nuestro ambiente o ambas cosas. Lo importante es lo que hacemos con las habilidades, los dones y las destrezas que tenemos. Dios espera que los mayordomos aprendan a dominar sus habilidades y capacidades a través de la educación y la experiencia práctica. También mediante la lectura, seminarios, la educación universitaria cuando sea posible y finalmente ejercer lo que hemos aprendido. El cultivo de nuestras habilidades nos permite darle lo mejor a Dios y ser buenos mayordomos. Administrar dinero, liquidar deudas, fomentar la disciplina y la experiencia práctica desarrollan competencias que Dios por seguro bendecirá. Para tener éxito y ser bueno en algo, debemos aprenderlo, debemos practicarlo y repetirlo una y otra vez, y tarde o temprano lo dominaremos. La lección de la Biblia, al entretejerse en la vida diaria, tiene una profunda y perdurable influencia en el carácter del cristiano, en ti y en mí. Por eso es necesario que estudiemos las benditas Escrituras cada día. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús, quien desde su tierna infancia y apoyado por su madre, todavía pequeño podía hacer preguntas muy inteligentes a los rabinos, a los dirigentes religiosos, porque conocía perfectamente las Sagradas Escrituras. Dios quiere ayudarnos a desarrollar nuestras capacidades al máximo cuando nos ponemos a su servicio. Por eso decimos que hoy es un nuevo día de oportunidad de hacer alianza con el Todopoderoso mediante Jesucristo. Y te deseo que sea Él quien nos bendiga y nos ayude a tomar las mejores decisiones. Amén.
eres tú. Abba Padre, eres nuestro Dios, libertador, conquistador de nuestra paz. Digno eres tú de exaltación, cuando vendrás, cuando abrirás el cielo azul para mirar tu majestad, viniendo ya. Tú aceptarás al que confía en ti, no olvidarás, defenderás, no abordarás, y al fin caerán postrados a tus pies toda creación.